siempre me dan el vamos y nunca cacho bien cuándo es ahora. Pero bueno, eh, bienvenidos a todos y a todas por venir, y a todes, por supuesto, o todos, hablando la X, eh, al tercer encuentro latinoamericano de arte y tecnología, que este año se amplió un poco más y hemos tenido, ¿cómo decir?, la suerte de traer a Juliana desde Brasil a dar esta charla. Antes que nada, comenzar con los agradecimientos, como siempre, a las personas que hicieron posible que estuviéramos hoy día en la Pinacoteca, ya que tuvimos la dificultad, en realidad no la dificultad, pero las niñas tienen una toma en la Facultad de Humanidades, la cual obviamente apoyamos, y la gente de Artes Visuales hizo la gestión apurada para tomar esta pinacoteca, así que gracias a María Soledad González, que es la directora de Extensión de la Pinacoteca, a Pilar López, que es la directora del Departamento de Artes Visuales, y por supuesto y sobre todo a José Morales, que es el jefe de carrera de Artes Visuales. Juliana Guntijo es curadora independiente, docente e investigadora en arte contemporáneo. Es doctora en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de Buenos Aires, CONICET, especialista en lenguajes artísticos combinados por la Universidad Nacional de las Artes Buenos Aires y egresada en estudios cinematográficos en la Universidad de Sorbonne Noble, París. Además, y en Historia de Arte y Arqueología en la Juliana y Arqueología en la Universidad de Miral de Toulouse. Coordinó exposiciones en la Fundación PROA Buenos Aires entre el 2011 y el 2012, FUNCEP Buenos Aires 2008-2009, y elaboró el proyecto de residencia artística Arte in Loco Buenos Aires y Río de Janeiro 2009-2010, Premio Nacional Red Nacional Funarte 2009. Publicó el libro Distopías Tecnológicas, que es el cual anda trayendo ahí, en 2014. Es editora de Ediciones Purthol y proyecto de publicaciones independientes con artistas y autores latinoamericanos, lanzado en 2017 por Casa Tomada. Como curadora se destacan los siguientes proyectos: Dura Lex, seleccionada para integrar Bienal Sur, Centro Cultural de España, con co-curadoría de Rafael Fonseca, Territorio Povoação. Premio CELAP Galería Blau Project Sao Paulo y co-curadoría Gabriel Bogosain. Alter Máquina, Universidad de Itela, Buenos Aires, y Inestabilidad de Estabel, Premio Temporada de Proyectos. Bueno, es un poco difícil leer portugués si uno no sabe. Paso das Artes, Sao Paulo. Actualmente es docente en la Universidad Federal de Sol de Bahía. Bueno, gracias por venir otra vez. Juliana, puedes empezar. Por supuesto, se me olvidaba. El agradecimiento al Consejo, bueno, que no es Consejo tampoco, al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, por otorgarnos los fondos para generar este encuentro. Hola. Bom. Buenas noches. Bueno, quiero agradecer primeramente a todo el equipo de toda Teoría del Universo por la invitación, y a ustedes también que vinieron a Fundarte, y bueno, a la gente de la Pinacoteca y a todos a quien nombró Susana. Y bueno, tengo algunas consideraciones a hacer antes de empezar. Primero es que está un poco de eco, ¿no? Primero es que esta es una charla un poco arriesgada porque es una investigación que estoy empezando. Como Susana lo dijo, yo tengo este libro que se llama Distopías Tecnológicas, que tiene que ver con mis estudios doctorales, y de ahí, de esa noción de distopía, la relación que la distopía tiene y la utopía, ¿no?, con el futuro, yo adentré por lo que podemos medir como mecanismos de imaginación del futuro, y de ahí me interesó a pensar quién es que puede construir este tipo de imaginarios, ¿no? Entonces entré en contacto con las perspectivas decoloniales, y de ahí que viene esta charla. Entonces es como la primera vez que traigo a público y hay tanta gente acá para escucharme que
Pienso que estoy arriesgándome realmente. Y otra forma, me parece que hay mucho eco, ¿no? ¿No? Ok. No. ¿Sí? Oh, no. ¿Se escucha bien? Y otro factor de arriesgamiento es que yo opté por hacer una charla que tiene una estructura no exactamente lineal. Ustedes van a ver que vamos a empezar y terminar casi en el mismo punto, digamos así, que va a ser una estructura un poco espiral. Yo espero no confundir a nadie y no confundir a mí misma porque tiene muchas ideas entrecruzadas, pero decidir hacer este tipo de estructura para respetar también el tipo de propuesta conceptual que estoy haciendo. Bueno, empecemos. ¿No? Espera. Ahí va. Tupí or not tupí. Tupí, para quien no sabe, es una etnia indígena la más grande de Brasil, de la cual deriva el más grande, nosotros decimos tronco lingüístico. Y esa frase, tupí or no tupí, que ustedes deben reconocer el drama shakespeariano, esa frase fue utilizada por Oswald de Andrade en 1928 cuando él escribió el Manifiesto Antropofágico. El Manifiesto Antropofágico habla de la construcción de la identidad brasileña, la construcción, una forma de construcción que canibaliza el otro que viene de afuera, pero también el otro que está en el interior del país para deglutirlo, digerirlo y hacer con que aflore algo distinto. Entonces, esa especie de drama vertiginoso que él expone en esa frase en inglés, el texto en portugués tiene esa frase en inglés, expresa esa tensión, ¿no? Ser tupí, o sea, ser indígena o no ser indígena. Yo decidí empezar por esto porque me parece que lo que está en juego es un otro tipo de configuración. Y si cambiamos el or, ¿no? El o por, no me está funcionando, por el end, ¿no? ¿Por qué el tupí tiene que estar en oposición al no tupí, el indígena al no indígena? ¿Por qué tiene que estar en posiciones de asimetría? ¿No podemos pensar en otros tipos de combinaciones? Ese tipo de cuestión es levantado por un sociólogo estudioso de las tecnologías llamado Laimeth García de los Santos, que piensa en esta otra posibilidad de costurar, perdón si hablo un poquito en portuñol, hace mucho que no hablo español, de costurar otras temporalidades, ¿no? De mezclar los tiempos profanos, el tiempo sagrado, el tiempo pasado, el tiempo presente, en un pasaje que combina el mítico al tecnológico, sin que uno y otro estén en conflicto, pero estén en combinación, ¿no? El mítico y el tecnológico. Y perdón. Olvidé de pedir. ¿Se escucha el sonido?
Perdón, yo estoy en conflicto acá con la tecnología. Esto que ustedes acabaron de ver fue... Esto que ustedes acabaron de ver fue una breve parte de una película llamada Chapiri, que de realización de Laimete García dos Santos, este investigador que acabo de mencionar, con Gisele Mota y Leandro Lima, y fue un intento de combinar tecnología, digamos, occidental con la tecnología chamánica. O sea, fue un intento de, a través de la tecnología, llevar en cuenta dos nociones de imagen diferentes. La imagen Yanomami, que es una etnia indígena del norte de Brasil, de Roraima, con la nuestra occidental, de intentar a través de nuestra tecnología hacer visible el invisible, ¿no? De mostrar cómo sin explicar lo que es chamanismo, sus métodos, sus procedimientos, pero intentar mostrar a través de nuestra tecnología cómo los chamanes incorporan los espíritus, qué sensaciones sus cuerpos atravesan y las voces y sonidos que escuchan. Para Laimert, el chamanismo es una tecnología avanzada, ¿no? Es una tecnología que logra accesar mundos virtuales y logra, sin la utilización de artefactos tecnológicos, logra accesar esos mundos y traducirlos, ¿no? El chamán, entonces, para ese tipo de pensamiento actual en torno de las cosmogonías indígenas, el chamán es una especie de radio. Pero más que solo el radio, él no solo es el radio en sí, el que recibe señales de ese otro mundo, pero él también es el técnico que opera el radio. Entonces el chamán ahí tiene una función muy compleja y doble, ¿no? De operador y de dispositivo. Esa forma de costura de temporalidades, de saberes, que pone que inserta en el interior de esa técnica, en el sentido tradicional, otros saberes considerados fuera del sistema científico, fue recientemente, yo estoy mal con eso, fue recientemente llamado de tecnochamanismo o entonces tecnomagia, que por esa combinación de nombres ya pone en evidencia esa especie de una alianza casi improbable, ¿no? Una especie de combinación de viejas dicotomías que antes parecían no poder combinarse. O sea, una idea, la técnica que viene de un paradigma objetivo de la ciencia con el chamanismo o la magia, que eran vistos como creencias subjetivas reducidas a un saber precientífico, ¿no? Parte de un pasado, algo que no tenía un conocimiento considerable para la ciencia. Acá yo traje una imagen del primer Festival Internacional de Tecnochamanismo que ocurrió cerca de donde estoy viviendo yo, en el sur de Bahía. Y ahí, además, la tecnología es combinada a una visión ecológica, una visión mística y política también, porque está relacionada con una vivencia comunitaria. El tecnochamanismo, entonces, llama por una subjetivación del mundo, por un otro entendimiento de la técnica que no es utilitario, donde la técnica también tiene un rol de comunicación social, de vexillal.
esa revalorización de los saberes tradicionales y de la apropiación tecnológica nos conduce nuevamente al señor que yo empecé mencionándolo, Oswald de Andrade, que en un texto ya en los años 50 va a hablar de lo que él llama de bárbaro tecnizado. O sea, después de hablar de la antropofagia, de una forma de cultura que está siempre en proceso, él escribe ese texto pensando en cómo la técnica puede ser incorporada para proporcionar una revolución e instituir un nuevo régimen de matriarcado. El texto, para quien está interesado, se llama La crisis de la filosofía mesiánica. Entonces, él hace ese acercamiento de la tecnología a la cultura antropofágica, proponiendo ese bárbaro tecnizado, ¿no? Un hombre que él llama de desnudo, que se encuentra con el, y ahí lo uso las palabras de él, ¿no? Civilizado. Entonces, es el encuentro de ese pasado mítico con un presente fruto de las secuelas coloniales para la construcción de un futuro transhistórico, tecnológico y descentralizado, a partir de esa figura de ese bárbaro tecnizado, ¿no? Para él llama entonces las tecnologías, él piensa que las tecnologías podrían proporcionar un intercambio no jerarquizado entre las culturas mundiales, lo que fue totalmente lo opuesto de la globalización que ocurrió algunas décadas después, ¿no? Entonces, ese bárbaro tecnizado iba a poder absorber los potenciales de los enemigos y de su propio pueblo y transformar en otra cosa. Desaparecerían, por tanto, las dicotomías que dividían este mundo, desaparecerían las dicotomías entre colonizado y colonizador, entre el moderno y el premoderno, ¿no? Entre naturaleza y tecnología. Oswald entonces introduce ya una idea de antropofagia de la técnica que después va a ser conceptualizado o reconceptualizado en torno de una idea de tecnofagia, ¿no? Que es el acto de canibalizar la técnica. Que ahí podemos conectar con la idea de gambiarra, ¿no? Gambiarra es una palabra en portugués. Yo creo que acá hay otros nombres, porque siempre que en Argentina hay otros nombres también, como hay nombres locales que quieren decir eso. Gambiarra significa una forma de resolver problemas con lo que uno tiene a la mano, improvisando. No necesariamente con tecnología. La gambiarra en Brasil es una palabra de uso común. Hice una gambiarra porque me rompió algo en la casa. Y cuando hablamos de tecnología ya hablamos de un uso improvisado, inventivo de materiales no usuales, normalmente recuperados o de baja tecnología, algo que uno puede tener a mano, tiene fácil acceso, un uso no esperado de esos materiales para normalmente para un objeto de creación, ¿no? Personal, expresivo, subjetivo, que no tenga las funciones usuales, utilitarias de un objeto, de un dispositivo técnico. Y en profundo diálogo con una realidad circundante local, ¿no? Me parece que la gambiarra en general y la tecnofagia tienen que ver con eso, así como la idea de antropofagia de Oswald, ¿no? Tiene que ver con el presente circundante también. Para no estar solo hablando de teoría, bueno, a traer algunas imágenes y ejemplos. Este es un trabajo de Mariana Mañans, que es una artista de Brasil, que se llama Entonces, y Mariana utiliza elementos encontrados en cualquier tienda de electrónica y con un cable, como una estética que, bueno,
cables a la vista. Y ella hace, voy a poner acá, y voy hablando mientras ustedes pueden escuchar, ella hace una combinación entre videos que los propios videos van a animar las partes de ese gran mecanismo que ella llama de máquinas orgánicas. Entonces la gambiarra acá hace parte del proceso, ¿no? Ella no es el concepto final con el cual la artista trabaja, pero yo traje como ejemplo de, bueno, nada, de los materiales que ella usa, tubos de PVC, ventiladores de computadoras. Y traje también Corazón de Robota, ¿no? Constanza Piña, que es una artista de acá, de Chile, que trabaja con los wearables, ¿no? Son esas vestimentas con dispositivos tecnológicos que, bueno, que hacen sonidos, que responden al movimiento. Y que ella es una artista que integra entonces la danza, la performance, el video, los textiles, el arte electrónico, y siempre trabajando con cosas recicladas, ¿no? Que recogiendo basura de la calle, y bueno, en esa idea de gambiarra nada es basura en verdad, ¿no? Todo se puede reutilizar. Entonces de ahí hay una posición política muy clara de estos artistas, muchos de ellos, ¿no? En el caso de ella sí, en el caso de Mariana no tanto, pero de intentar salir de la lógica capitalista de siempre consumir, o de siempre consumir, ¿no? De utilizar esto que ya nos venden como listos. Pero bueno, ¿cuál sería entonces la importancia estética y política de hacer esa especie de hackeo de las tecnologías, ¿no? Esa tecnofagia? Ustedes deben conocer una filósofa que se llama Donna Haraway. Ella habla de guerra de fronteras en su texto sobre los ciborgues. Y yo traigo esta noción de guerra de fronteras acá porque me parece muy necesaria para pensar que estamos ya hace bastante viviendo una guerra de fronteras que según ella es una frontera principalmente de lo imaginario, ¿no? ¿Qué es que podemos imaginar, ¿no? ¿Qué es que podemos imaginar como posible? Esto lo que podemos imaginar como posible es lo que va a guiar lo que hacemos, lo que producimos y nuestras acciones en el cotidiano, ¿no? Entonces, por eso el arte es muy importante. Para ella, cuando ella habla del ciborgue en su texto, Manifiesto del Ciborgue, ella dice que el ciborgue está justamente en esa frontera. Es una frontera que está en constante disputa, en constante tensión, que es la frontera entre el hombre y la máquina. Pero también esas fronteras, ese ciborgue, que ella dice que es un organismo cibernético, ¿no? Una especie de híbrido entre máquina y organismo, entre
criatura de realidad social y criatura de ficción, ella dice que ese ciborgue es un mito, ¿no? Es un mito, una ficción que mapea nuestra realidad social y corporal y que también es un recurso imaginativo. Entonces ella va a utilizar, por ejemplo, el mito del ciborgue para hablar del feminismo, porque va a decir, a través del ciborgue nosotros podemos decir que no hay una condición que sea natural, ¿no? Que todo es transformable. No hay ella dice, no hay ninguna matriz identitaria natural y no hay ninguna construcción que sea una totalidad. Entonces ahí ella hace un apelo a una acción feminista de negar esa raíz identitaria y proponer otros acoplamientos, ¿no? Entonces el ciborgue al mismo tiempo es una promesa, ¿no? Una promesa de cambio, pero también es una potencia muy peligrosa que también puede salir mal. El ciborgue acá lo muestro, traje un dibujo de una especie de ciborgue. El ciborgue habita nuestro imaginario hace mucho, ¿no? Desde ahí, del siglo XVI, ¿no? Hace parte de esa imaginación occidental. Pero realmente los primeros ciborgues existen. A ver, mi tecnología. Este fue el primer ciborgue que surgió en los años 50, ¿no? La fecha ahí, en 1960, en verdad, un rato que recibía inyecciones y era digamos, todos sus aspectos fisiológicos eran controlados desde afuera. Entonces, los ciborgues realmente existen. Ellos son diferentes del ciborgue anterior, del imaginario anterior, a un ciborgue mecánico o un autómata, si queremos decirlo, ¿no? Sería una palabra más adecuada, por el componente de información. El ciborgue es una mezcla de organismo, es un organismo cibernético, ¿no? De ahí viene la palabra. Y fue popularizado con algunas series de televisión como esta, El hombre de 6 millones de dólares, que era una especie de astronauta que terminó trabajando para un organismo de los Estados Unidos como agente secreto, ¿no? Y el ciborgue representa ese sueño de amplificación de las capacidades humanas, ¿no? Imaginábase un astronauta que podría tener sus partes modificadas para sobrevivir mejor en el espacio, en los viajes espaciales. Entonces, por eso que yo traigo la idea de ciborgue acá, es verdad, porque está totalmente conectada con un imaginario de futuro que fue construido. Tanto de una forma positiva, ¿no? Con esa capacidad de resolver ciertos problemas del cuerpo humano, pero también desde un lado un poco amenazante, de control. Incluso el sueño del ciborgue está totalmente conectado con el sueño militar, ¿no? De construcción, de busca del superpoder. Y bueno, entonces el ciborgue hace parte de nuestro imaginario de futuro, ¿no? De lo que imaginamos, es una de las figuras más recurrentes, ¿no? Ese ser humano modificado. Y por eso que yo insisto en él, porque lo que me parece interesante preguntarnos ahora es cómo es que ese imaginario es construido, ¿no? ¿Quién es que construye nuestras imágenes de futuro? ¿Quién es que predetermina lo que imaginamos que va a ser nuestra vida en 50, 100 años, ¿no? Nuestra vida de las futuras generaciones, ¿no? Perdón. Perdón, hubo un problema acá. Bueno, está
algún problema acá. No hay problema. Bueno, entonces, ¿quién es que construye nuestras imágenes y narrativas de futuro? Octavio Paz, que es un ensayista mexicano, él dice en los años 80 que uno de los aspectos más importantes del proyecto moderno occidental fue colonizar el futuro. Mira vos, dice así, que el grande proyecto civilizatorio moderno fue colonizar el futuro, expandiendo una temporalidad específica, la lineal, guiada por el motor del progreso. Entonces, el proyecto moderno expande a una gran parte del mundo una determinada temporalidad. Esa temporalidad, la temporalidad lineal, y el futuro como tiempo gana privilegio, gana como dimensión temporal, gana privilegios sobre las otras dimensiones, pasado y presente. La idea de progreso está conectada, entonces es una parte importantísima de esa idea de modernidad, porque la idea de progreso es esa acumulación lineal, ¿no? Es esa idea de que los cambios en las sociedades pueden ser, son lineales, son progresivas y por tanto pueden ser medidas y jerarquizadas. Lo que la sociedad, lo que la modernidad va a hacer entonces es jerarquizar los saberes, jerarquizar los cambios a través de una defensa de un tipo de saber racional, científico y tecnológico. Pero hay una cosa muy importante que yo creo que para mi presentación es central, que la modernidad uno normalmente piensa que empezó en Europa, pero la perspectiva colonial propuesta por una serie de investigadores latinoamericanos dice no, en verdad la modernidad empieza con el colonialismo. La modernidad empieza aquí, porque es el colonialismo que va a permitir, dice que el colonialismo es la condición sine qua non de formación no solo de Europa, pero de la propia modernidad. Sin el colonialismo no habría modernidad, porque el colonialismo es lo que va a institucionalizar esta diferencia de saberes, los saberes que deben ser, puestos adelante, los saberes que deben ser apagados, que deben ser descreditados y subjugados. Los saberes, las personas también, ¿no? Lo que se llama el eurocentrismo, él clasifica el otro, ¿no? El que no es igual a sí mismo, como menor, como atrasado, ¿no? El eurocentrismo, que es una especie de etnocentrismo universalizado, es como decir que mi cultura es la única cultura, ¿no? Es decir que y naturalizar o normatizar eso que en verdad es un rasgo cultural, que es algo que está conectado a una determinada localidad. Entonces, en ese proceso de modernidad, colonialidad, hay una serie de olvidos y silenciamientos, ¿se dice así?, de otras formas de conocimiento, las formas de conocimiento que no eran las consideradas centrales, ¿no? A través de esa idea de lo universal, ¿no? La idea del europeo se tornó universal. Yo pongo acá esa imagen porque como ilustra un poco lo que fue llamado de epistemicidio, o sea, ese silenciamiento de un determinado tipo de saber. Acá, la América Latina, la modernidad se ha dado a través de la
siempre a través de la colonialidad, ¿no? El colonialismo se termina en el siglo XIX, pero la colonialidad persiste hasta hoy, ¿no? Son esos dos mecanismos de poder, de control, que actúan sobre los individuos, pero también sobre los conocimientos. Entonces, los investigadores, la perspectiva colonial designa 3 dimensiones de colonialidad: la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. La del poder actúa mediante la clasificación social de las personas, es el racismo, ¿no? Básicamente. La colonialidad del saber se refiere en modo que la racionalidad tecnocientífica es un factor determinante en la generación y expansión del colonialismo europeo. O sea, todo que es diferente, todo el otro tipo de pensamiento queda afuera y es negada. Hay un combate a la multiplicidad epistémica del mundo, a las otras formas de saber, ¿no? Que son consideradas menores, son consideradas precientíficas, son consideradas primitivas. Y la colonialidad del ser fue por mucho, es lo que actúa sobre los cuerpos. Durante mucho tiempo se utilizó la violencia para hacer con que las poblaciones de América Latina y de otras partes del mundo se sometiesen al modo de vida colonial, pero también hay otras formas de subjetivación que hacen con que la colonialidad sea deseada, ¿no? Que eso que es lo más grave de esa dominación colonial, ¿no? Es que el éxito del sistema mundo moderno colonial reside en llevar a los sujetos socialmente situados en el lado oprimido de la diferencia colonial a pensar epistémicamente como aquellos que se encuentran en posiciones dominantes y también queriendo ser aquellos. Y ese es un problema de muchas veces de nuestras academias, ¿no? De nuestras universidades, que estamos siempre mirando el conocimiento que ha producido en Europa, ¿no? Entonces, yo traje esa imagen de Anastasia porque ella se tornó un símbolo de esa lucha contra ese epistemicidio. Bueno, esa no es de verdad Anastasia, esa es una representación de Etienne de Víctor Arago, que pasó por Brasil en un momento, pero lo relaciona a esta esclava, que no hay imagen conocida, llamada Anastasia, que nació en 1740, pero no se sabe cuándo murió, y ella tuvo que utilizar esa máscara que se llama máscara de Flandres, que es una máscara que se usaba, ponían el esclavo para evitar que ellos comiesen los que plantaban cana de azúcar, café, etcétera, pero también era una forma de silenciamiento, ¿no? de callar las palabras de emancipación. Entonces ella se tornó un símbolo. Desde los años 70 hay un culto a la esclava Anastasia en Brasil, porque se tornó un símbolo de ese epistemicidio. Entonces es muy importante. Para que ustedes tengan noción de la dimensión de lo que estamos hablando, hay esa investigación de Bruno Moreschi que se llama A Historia da Arte, lo pueden accesar por web, pero yo también traje uno solo. Él hizo una investigación a donde va a contabilizar en los libros de historia del arte más usados en las universidades brasileñas la cantidad de artistas. Entonces llega a conclusiones horribles, es decir, que de los artistas que investigaron, bueno, la mayoría son hombres, 90% son hombres, de los artistas citados en los libros de historia, de arte,
creo que son 98% son blancos, la mayoría también por ahí, 80 son europeos y americanos. Entonces es muy grave, me parece. La modernidad, entonces, ella establece también, como yo te dije anteriormente, una idea de futuro, ¿no? una relación temporal entre pasado, presente, futuro. ¿Qué es el futuro para nosotros? El futuro para nosotros es aquello que no se parece ni con el pasado ni con el presente. Es la región del inesperado. El futuro es eterno, el futuro nunca llega. El futuro, mismo si es una proyección de la historia, es algo que está más allá de la historia, que nosotros nunca vamos a llegar, es siempre una proyección, algo que está más allá, ¿no? Y como digo aquí, es una construcción cultural, lo que llamamos de futuro y cómo entendemos y cómo nos relacionamos con el futuro. Bifo Berardi va a hablar de esa mitología y va a decir que el siglo XIX-XX fue el siglo de la cumbre del futuro, donde el mito de futuro ganó más proyección. Va a empezar con, a través de la idea del progreso, lo que ya comenté, va a empezar entonces con el futurismo, que es el movimiento artístico de principios del siglo XX, que va a poner el futuro como un gran motor para la evolución, pero va a llegar hasta la distopía del no futuro de los punks. Por muchos siglos, la fantasía del futuro ideal fue fundamentada en presupuestos utópicos de una pretensa armonía que tenía que ver con desarrollo científico y tecnológico. Esa es una representación de una especie de gran nave espacial que podía servir como habitación a ¿cuántas mil personas? De 10.000 a 140.000 residentes, ¿no? Entonces es una idea que habla un poco de esa utopía del futuro, de conquista del espacio, ¿no? De un futuro que va a ser mejor que el presente, de una expansión ilimitada del hombre, de sus conquistas tecnológicas. Sin embargo, a partir de los 70 nosotros empezamos a ver una cierta, digamos así, caída en desuso del futuro, de las utopías del futuro, ¿no? Una conciencia de que el progreso no es ilimitado. Empiezan ahí a hablarse de ecología, ¿no? de las crisis ambientales, las crisis políticas, las crisis económicas, ¿no? Tuvimos hace poco el aniversario de 50 años de mayo de 68, ¿no? Que fue muy importante también para poner en perspectiva esas ideas de crecimiento ilimitado presupuesta por el Occidente. Aquí la etapa de Sex Pistols, ¿no? Ya diciendo que no hay futuro para el UK. La propia economía empieza a dar señales de que el futuro es algo a ser temido, ¿no? El futuro no es a donde más reside la salvación. Nosotros hoy en día tenemos miedo del futuro. Parece que llegamos a un momento de exhaustión, ¿no? Vemos con terror. El futuro no es más depositario de la perfección, pero sí del horror, ¿no? Del pánico, de la dependencia. Y cómo el arte responde a ese escepticismo en torno del futuro. Hay una serie de propuestas que fueron denominadas cyberpunk, que cyberpunk es un ramo de la ciencia ficción que trata de un otro imaginario de futuro, un imaginario más distópico quizás, pero tal vez no un distópico en el sentido tan negativo, pero muestran un futuro donde
el ser humano no tiene un control absoluto sobre su destino en relación a las máquinas. Esa es la primera ficción científica, primera edición, primer libro considerado de ciencia, de cyberpunk, llamado Neuromancer de Neil Gibson. Entonces ahí en el cyberpunk hay el avance tecnológico, el desarrollo de las redes cibernéticas dan origen a una serie de especulaciones en relación a las mutaciones humanas, al desarrollo de inteligencias artificiales ultra avanzadas, a desastres nucleares, interferencias alienígenas. O sea, no es un futuro que quizás quisiéramos estar, ¿no? Es un futuro donde, por ejemplo, desaparecen las estructuras políticas, todo es economía, todos son grandes empresas y ya el sujeto tiene muy poca injerencia sobre lo real. Ese trabajo es un trabajo de un colectivo argentino llamado Ligatega. Esa es una instalación llamada El Enorme, y El Enorme habla de una especie de lugar, ser o estado indescriptible. Nosotros no sabemos muy bien qué pasa. Es una instalación en una sala cerrada llena de humo, donde podemos ver a través de una ventanilla esa escena llena de humo, que lo hacen con una maquinita casera de humo, y una especie de, no sé, aglomerado de objetos, y ellos dentro de esa sala hicieron algunas performances. Una de ellas es esta que ustedes ven. Entonces utilizan ese imaginario de los astronautas, los alienígenas, pero utilizando una especie de estética gore, con unas visiones irónicas, distópicas, muchas veces incluso apocalípticas, ¿no? Mostrando una especie de absurdo, de inconstancia, de lo que es indefinible. Incluso por el video de registro nosotros no entendemos mucho, y eso hace parte de la idea de ese colectivo de artistas que ya, siguen trabajando de vez en cuando, pero son contenidos altamente encriptados, donde el espectador no entiende lo que está pasando. Entonces dejan afuera toda la posibilidad de comunicación con el público. Perdón, lo voy a cortar porque si no hay todavía bastante cosa y no quiero cansarles. Entonces, me pregunto ahí, frente a esas ideas de ese futuro terrible, ¿será que el futuro ha muerto? ¿Será que todavía podemos hablar de futuro? ¿Será que podemos imaginar otros futuros? ¿Y cómo podemos hacer para imaginar esos nuevos futuros? ¿Cómo podemos decolonizar el futuro y construir un futuro para nosotros? En ese sentido, me parece que debemos accionar a la ficción nuevamente, ¿no? Accionar esos regímenes de imaginarios, llamar a una fabulación especulativa, como dice Donna Haraway, ¿no? Que justamente está ahí para desestabilizar esto que nosotros pensamos que es normal, esto que nosotros nos da como dado, esa historia que nos parece única. Entonces, la ficción permite contar otras historias, desnormatizar lo que normalmente se ve como fijado. Para ella, Donna Haraway, la ficción científica es algo que ella llama de tierra formante, worldling, es decir, en inglés, que es una forma de percepción de realidad, de construir, de producir imaginarios que posteriormente pueden transformar en real. Y ahí yo conecto con otras ideas, perdón si hago muchas referencias, pero hay un señor
cubano llamado Alejo Carpentier, que fue uno de los que cuñó lo que fue llamado después realismo fantástico. Él lo llamaba de real maravilloso. Él habla de un maravilloso que sirve para cambiar el real, ¿no? De una especie de imaginario o de surreal que sirve justamente para ampliar las escalas y las categorías de la realidad y que pueden sí llegar a modificar lo que uno entiende por realidad. Él cita el caso de Haití, yo no voy a entrar ahí, pero es muy interesante el texto de él. Y frente a esa idea de poder utilizar la ficción para imaginar otros mundos, nuevamente volvemos a la perspectiva decolonial, ¿no? Es necesario poder elaborar un conocimiento contrahegemónico, ¿no? Afirmar otras historias, restituir el habla y la producción teórica y científica a los sujetos que siempre fueron destituidos de esta condición, de ir a la contramano de los paradigmas eurocéntricos que siempre asumieron como universales, desinteresados y no situados. El conocimiento sí es siempre situado, es siempre local, está siempre conectado a una realidad y a un sujeto de enunciación. ¿Sí? Esa idea de pensar otramente, yo lo saco de Eduardo Viveros de Castro, que es un antropólogo brasileño que pensó el perspectivismo amerindio, ¿no? Esa idea de no pensar solamente que ese otro indígena es el que es objeto, ¿no? Ellos también son sujetos de acción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar otra mente? ¿Cómo podemos pensar otra mente? Pensar con otras mentes, ya que nosotros fuimos tan colonizados. ¿Cómo es posible también deserocentralizar el arte, ya que el arte como sistema autónomo, ¿no? Basado en estética, es también una herencia europea? Voy a dejar algunas preguntas así, suspenso. Eso no es para hacer ahora, perdone, porque él está mal. Ahora yo voy a hablar un poco, para no apostarme más, pero voy solo a dar traer algunas propuestas artísticas desde múltiples lugares de producción para intentar pensar en esas otras formas, ¿no? Esas otras epistemologías. Esto que ustedes están viendo es una película 72 llamada Spaces, The Place. Es una película clave de lo que fue llamado afrofuturismo. El afrofuturismo es una forma de utilizar la tecnología, ¿no? Para luchar contra el colonialismo y la opresión de la cultura, de la herencia afrodescendiente. El término surge en los años 90, si no me equivoco, pero trata de producciones que fueron hechas anteriormente. Sun Ra era un músico, era un músico y también actuaba. Y en esa película es súper interesante porque, perdón, acá estoy. Ella hace como una especie de metáfora de las fuerzas que oprimen los afrodescendentes en el planeta Tierra, y Sun Ra encuentra una especie de planeta
una especie no, encuentra un planeta para establecer una colonia y llevar, con esa idea del panafricanismo, ¿no? Llevar los afrodescendientes, los negros, a ese planeta donde ahí ellos no iban a sufrir la opresión que sufren acá en el planeta Tierra. Y para llegar a hacer ese viaje intergaláctico, ellos utilizaban de la música. Entonces, además de la música, hay una estética también que mezcla una especie de misticismo, en fin, unos rituales. A ver, sí, como no existe una diferencia clara entre tecnología, música, acción política y acción mística acá. La música es una tecnología de teletransporte y bueno, esa era el otro era una película norteamericana hecha en Estados Unidos en los años 70. Esa es una película brasileña de 2015 que también parte de esos presupuestos afrofuturismo, se llama Blanco sale, negro se queda. Es una mezcla de documental con ficción, es una ficción a partir de un hecho que pasó en la realidad, donde hay me parece que es importante la estética, ¿no? Esa es la nave espacial. La nave espacial en la cual viaja un representante del futuro para punir el gobierno brasileño por los crímenes cometidos en el pasado contra la población negra. Entonces, esa es esa especie de máquina de tiempo, es verdad, más de que nave espacial, es una máquina de tiempo. Y la interacción tecnológica es mostrada en el film y en la película como algo ruidosa que requiere en manutención, entonces la máquina se rompe en la película, tiene que concertar. Al mismo tiempo la música también tiene una parte muy importante, además de ser una forma de expresión, es también una arma, ¿no? Entonces la película, no quiero dar spoiler, pero la película termina con una especie de arma musical para explotar, una parte de la ciudad, ¿no? Algunos cibles ahí. La música entonces es una arma para esas propuestas decoloniales. La música entra como una otra forma de constituir el espacio-tiempo y también a proponer otra forma de expresión corporal. Acá yo traje una parte de un libro que va a hablar sobre el reggae, ¿no? Y cómo la tecnología propició el reggae, una forma de actuación sociocultural, ¿no? Entonces él dice ahí como el beat electrónico abre una especie de portal de trance donde el que escucha puede conectarse fuera de las narrativas usuales. A mí me gusta mucho la música, pero no voy... eso... No, pero voy a explicar. Eso se llama... porque bueno, esa perspectiva decolonial es una perspectiva también que propone nuevas relaciones entre sur-sur, ¿no? No relacionamos solamente con el norte, pero relacionamos más entre el hemisferio sur. Esa es una danza sudafricana que mezcla una tradición de danzas rituales, de ceremonias de para la fecundidad, con, que no sé si ustedes están escuchando bien, pero una forma de hacer música altamente ritmada, o sea, con los beats muy arriba de cualquier música electrónica, y la utilización de, juguetes infantiles para hacer el sonido.
Bueno, no sé si se pudo escuchar muy bien, pero es interesante cómo ellos, la música en sí misma, ¿no? El tiempo que va de 160 a 190 BPM, ¿no? Batimientos por minuto, y esa utilización de instrumentos de baratos, ¿no? Como de objetos que no son. Yo no quiero, es porque me gusta tanto eso, que no pude. Yo pensé, ¿ah? ¿Qué? Bueno, no, porque yo pensé, ¿será que saco esto? Pero me gusta tanto. Eso no tiene, bueno, sí, tiene que, obvio, tiene que ver con la tecnología, siempre tiene que ver, pero ese passinho es un tipo de danza en Brasil que se tornó como una fiebre en las villas. Bueno, empezó en Río, después se fue diseminando, y yo traje la visualización del YouTube, porque ustedes pueden ver ahí que fue visualizado 4.500.000 veces, y fue a través del YouTube que esa danza se diseminó. Y entonces los chicos de las villas miraban los videos en YouTube y copiaban los pasos. Y ahí como se iba armando redes a través del YouTube, de otras redes sociales. Orkut en la época. Yo diría, para que no intenten hacer esto sin la presencia de una persona responsable. Es muy peligroso. Yo lo sé porque tengo el pie que me hace mal hasta hoy porque fui a intentar hacer. A mí me parece que ahí, y después voy a conectar con el trabajo de un otro artista, esa posibilidad de construir otras corporalidades, ¿no? Que no las hegemónicas. Y ahí, siguiendo para hablar de música, yo traje el trabajo de Leonel Zambón, que es un artista argentino. Yo ya me perdí. Que es un artista argentino que construye lo que él llama de instrumentos mutantes. Nuevamente recupera esos instrumentos como esa especie de pianola y lo modifica, incorporando mecanismos muy simples de electrónica. Y en ese piano fantasma lo que él va a hacer es combinar la aleatoriedad en la producción del sonido con la automatización de la máquina para proponer lo que él llama de música, de una postmúsica o de una música no burguesa, ¿no? Él dice que... Acá él llamaba a algunos amigos músicos para hacer las performances y tocar, por ejemplo, acá, las invenciones 2 y 4 de Sebastian Bach. Entonces el músico llega con la partitura para tocar, pero no sabe cómo la máquina va a responder a sus estímulos. Entonces, como...
entonces en ese post-piano que Leonello propone ahí, nosotros escuchamos lo que él llama de una música antiburguesa, o sea, una experiencia de sonido que no obedece a las formas clásicas y normativas de la melodía y armonía y configura una producción de sonido que supera la performance y el virtuosismo técnico. Y como yo decía antes, como con el pasillo y esa otra forma de música sudafricana, lo que me parece interesante es pensar otras corporalidades, otras formas de cuerpo y cómo la tecnología puede estar relacionada, ¿no? Como una especie de post-cyborg, ¿no? Ese es un trabajo de Ana Mateus Abade. Ana Mateus es un no binario, ¿no? Es una persona no binaria, o sea, no se ve ni como mujer ni como hombre. Y ella empieza en 2000, a ver, no, fue antes de 2017, ella empieza en 2014, un Instagram, se llama Uña de la Valia, bueno, la uña, ¿no? Uña es navaja. Ella empieza a pensar el cuerpo, la uña, como un arma. Nosotros aprendimos que la uña es algo estético, ¿no? Que las mujeres, por lo menos, tenemos que pintar. Bueno, yo no hago manicure, pero hay muchas que sí lo hacen. Pero la uña puede ser otra cosa. La uña puede ser una tecnología aplicada a otros usos. Acá, en la autodefensa, ella empieza a pensar en la uña como autodefensa a partir de una agresión que sufre en la calle, ¿no? Por ser no binaria. Y ella ya tenía ella trabajaba como manicure, bueno, había hecho una formación, algo así, y todavía persigue esa formación, desarrollando productos entre la alquimia y la cosmética, productos con hierbas para fortalecer esa uña y hacer con que esa uña realmente tenga el poder de hacer daño a alguien, ¿no? En el caso de ella es autodefensa, ¿no? Entonces ahí es el herbario de ella. Y también en esa idea creo que me estoy extendiendo mucho, en esa idea de promover otros saberes, en ese encuentro de la tecnología con esos otros saberes, hay una obra de Aline Xavier que me interesa mucho, porque ella, en verdad, hizo una especie de asociación con algunos museos en Brasil para hacer un escaneo 3D de ciertas estructuras para pescar, y de forma a crear como modelos 3D disponibles a todos para conservar esas estructuras, ¿no? La idea es subir esos modelos a una plataforma para que cualquier uno pueda descargar y construir. De esa manera ella está ayudando a conservar una cultura que está desapareciendo, ¿no? Son esas armas de pesca indígenas, y al mismo tiempo está utilizando de otra forma una tecnología que normalmente es empleada para construir armas, lo que ellos llaman de ingeniería reversa, ¿no? Es una tecnología que uno puede escanear sin precisar entrar en contacto con el objeto, y de forma que en ese caso no dañe esos objetos que están en museos etnográficos. Y
otras formas también de pensar las temporalidades, ¿no? Otras formas de pensar el tiempo, pensar el progreso. Acá insertando policromías o anacronismos dentro de esto que pensamos como una evolución lineal. Ese es el trabajo de Dirceu Maués, que es un artista de Pará, del norte de Brasil. Él trabaja con técnicas, yo iba a decir ancestrales, ¿no? Porque acá es ancestral, digo, técnicas antiguas de fotografía, entonces cámaras estenopeicas, cámaras oscuras, como en el caso de esto, y en esa inversión de paisaje simplemente una caja de papel, no, de cartón, una caja de cartón con un agujerito, una lupa, un papel vegetal, y ahí se forma la imagen invertida del paisaje que está del otro lado. Y lo que es interesante es que él pone eso en espacios públicos, ¿no? En espacios de circulación. Y lo que es interesante es que la gente siempre piensa que es una pantalla LED. Siempre. Es la cosa más simple del mundo, pero la gente ve eso y quiere saber qué tecnología es. No, y piensa que es siempre una alta tecnología y es la cosa más simple y barata que, ¿no?, que uno puede producir. Ahí hago referencia a los proyectores portátiles también, que tiene una relación con... Y está el taller, va a empezar, ¿no? Va a empezar el taller de proyectores portátiles que también trabaja con esas visualidades otras. Y la institución de un otro presente continuo. Y ahí yo termino, bueno, con un último trabajo, y por eso que yo dije que íbamos a regresar al inicio, porque ese presente continuo, esa idea de un tiempo, a ver, acá debería, ahí, en ese libro que yo cité de Octavio Paz, él cita Dante, ¿no? En el infierno de Dante, una de las partes del infierno es en el momento de cerrar las puertas del futuro. Ese es un momento más terrible y temible. ¿Qué pasa si no hay futuro? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Tenemos un presente continuo. Tenemos algo que nunca termina. Tenemos un momento de simultaneidad del simultáneo, digamos así, ¿no? El tiempo se detiene. Y eso para nosotros es una idea insoportable. Por eso que está en el infierno. Por eso que es un castigo del infierno en el infierno de Dante, ¿no? Es algo insoportable para la cultura occidental. Pero quizás no sea para otros tipos de cultura. Yo ya llego ahí. Yo solo quiero presentar ese trabajo. A ver dónde está el video. Yo traje ese trabajo de Milton Marques, que es un artista de Brasilia, porque ahí el tiempo es un presente continuo. Milton Marques, que viene del video, decide no hacer video más. Toda su producción, mismo lo que realmente parece un video, es siempre una imagen producida en momento presente. Es una imagen en simultaneidad. Lo que vemos es lo que está pasando. Bueno, esa es una lectura un poco poética de la cuestión del tiempo, de las construcciones y desconstrucciones. Bueno, hechos con partes de impresora, una lata de bizcocho, algo muy simple. Está escrito: el olvido es destruir, no construir. Y ese es otro obra, dispositivo de él, donde él alarga el display de una cámara que ya es obsoleta, de mini DV,
y pone adelante de la cámara. Entonces la cámara está autofilmando en tiempo real. Y el resultado es eso que ustedes ven ahí arriba. La cámara no está preparada para hacer autofilmar, entonces hay una especie de tilt. Es muy gracioso porque cuando la gente, yo siempre miro a los espectadores, ¿no? Entonces cuando instalamos esa obra en el espacio, la gente pasaba y solo miraba la imagen proyectada, nunca miraba el dispositivo. Porque me parece que habla mucho de la relación que las personas normalmente tienen con la tecnología. Bueno, pero entonces la obra de él, el tiempo es siempre la imagen es siempre en simultánea, está siendo producida en simultaneidad al tiempo presente. Entonces ahí traigo esa idea de un otro arquetipo temporal que en otras sociedades, ¿no? Ya hablé de cómo nuestro futuro es constituido, pero en otras sociedades no occidentales el futuro no es algo que está adelante del presente y el pasado no es algo que quedó para atrás. El pasado está delante del presente. El pasado es eso al cual las acciones deben convergir, pero no es un pasado reciente, es un pasado arcaico, un pasado que está más allá de la historia, un pasado que está al origen del origen, ¿no? La vida en otras sociedades no es historia, la vida es ritual, no es hecha de cambios sucesivos, pero consiste en una repetición rítmica de un pasado que es intemporal. El pasado es un tiempo que resurge siempre, es lo que esperamos en el final de cada ciclo. Entonces el futuro, en el caso de ese otro arquetipo temporal, tiene una imagen doble. Al mismo tiempo es el fin de un ciclo y la restauración de un pasado original. Bueno, yo termino aquí. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para Juliana, este es el momento antes que llegue el futuro. Así que... Antes que nos llegue más. Sí. ¿Alguna pregunta, cuestionamiento, duda? Por favor. A voz alzada, querido Ben. No, es que no está funcionando. Sí. Ay, pero se me perdió dónde estaba. Ya me dio pena. Eva en sí. Primero Hola, ¿sí suena? Sí. Primero felicitarte, no sé, me pareció muy interesante la manera en la que hilaste pues como los conceptos, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante fue el fondo de la charla, conquista, chamanismo, indigenismo, todo, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta y es a veces con este uso que le damos a estos conceptos, ¿no? Como la gambiarra, el tecnochamanismo y cómo esto igual terminaba jugando a favor de lo que estábamos discutiendo, pues de lo que estábamos criticando. Entonces, la gambiarra que empieza a ser como un proceso un poco de resistencia a eso, termina siendo puesto en la galería, cuidado, con el marco blanco, súper iluminado, haciendo parte del mismo juego. Entonces pareciera que el capitalismo está en el futuro, porque cuando estamos reaccionando a él nos traga rápidamente y empiezan los curadores a darle valor. Entonces, como que la resistencia se vuelve un proceso de especulación también. Entonces me gustaría entender eso, porque es un poco lo que pasa, hoy lo estábamos hablando con el movimiento maker, Sí, con el movimiento total. hacker, que se vuelve un movimiento de resistencia y después existen los hackers institucionales, ¿no? Y es como, ¿de qué estás hablando? Sí, ¿no? sí. Entonces eso por un lado. Y otra cosa estoy leyéndome un librito que te recomiendo y le recomiendo a todos, que
Se llama la nueva ilustración radical de Mariana Garcés, porque tiene una visión extraña con lo que creemos que es el futuro, ¿no es cierto? Y es que el mismo capitalismo y estas ficciones nos han vendido un futuro en el que al final, excepto en Brasil, todo termina siendo muy feliz, ¿no es cierto? Y eso también es una venda que nos pone el capitalismo. Y no, como que yo creo, si justo hoy también está hablando de eso, como que los punks tuvieron la posibilidad de pensar en una era de no futuro, pero nosotros estamos en el no futuro, ¿no es cierto? En el no futuro ya. Nosotros somos el no futuro, o sea, pasamos de imaginarnos algo a hasta cuándo tendremos tiempo para hacerlo. Y yo creo que también es como interesante no continuar con la idea de que lo vamos a poder hacer en 1000 años, tal vez no haya tanto tiempo. Y creo que también vale pensar el presente. En las lenguas originarias no hay pasado ni futuro, solamente hay presente. Y como el presente como un modelo de resistencia sería interesante también. No, yo estoy totalmente de acuerdo cuando hablas de ese mecanismo de absorción y apropiación del sistema mercadológico de las artes, del capitalismo. Cuando hablé de la especie de cómo deseurocentrizar el arte, tenía algo como que no desarrollé, pero me parece que va en ese sentido, que es, hoy en día nosotros vemos un gran interés puesto en las grandes bienales, en la arte que es hecha en África, en el arte hecha en Latinoamérica, en la arte asiática. ¿Y qué pasa? ¿Será que realmente se conquistó un espacio de habla en esos lugares? Porque lo que normalmente me parece es que ahí lo que vos decís, que termina que este espacio termina sirviendo a la propia lógica de europeización o de capitalización de las diferencias. Porque ahí cuando lo que normalmente a nosotros nos piden, ¿no? Nosotros como, ahí yo digo como latinoamericanos, porque realmente ellos nos ven todos como latinoamericanos como iguales, sin pensar que tenemos diferencias, es que justamente compactuemos y respondamos a una idea estética y conceptual que ellos tienen del arte que ha producido acá. Entonces, esa idea de la gambiarra, de la precariedad, entonces, bueno, todo el arte latinoamericano tiene que tener un poquito de precariedad, un poquito de enganche político, un poquito, porque si no, y ahí yo digo, incluso nosotros mismos, yo digo precisamente del Círculo de Arte en Brasil, si no nosotros mismos no reconocemos, muchas veces nosotros estamos también obedeciendo como una especie de ciclo vicioso, ¿no? Nosotros estamos obedeciendo aquello que nos piden a nosotros hacer, ¿no? Y si nosotros decidimos no hacer esto, por ejemplo, bueno, no voy a trabajar con precariedad, voy a trabajar con tecnología de punta. Bueno, entonces vos estás siendo un vendido, ¿no? Y me parece que ese tipo de dicotomía es justamente lo que sirve al saber hegemónico, ¿no? Me parece que ahí es lo que un crítico cubano llamado Gerardo Mosquera dice, es que nosotros necesitamos hibridizarnos, afirmar la hibridación, afirmar la impureza. No hay pureza. Nosotros no tenemos que volver a la precariedad o ser siempre precarios, no hay eso, ¿no? Podemos reinventarnos, intentar escapar en el presente. Sobre el comienzo de la exposición te quería preguntar sobre la noción misma de tecnología, porque
parece ser que al combinar la idea de tecnología y chamanismo, la parte de la tecnología todavía sigue siendo un concepto moderno, digamos, no chamánico, por así decirlo. Entonces, preguntarte si es que existe o si es que tú has visto que desde los propias, no sé, pues, desde las propias etnias, en el fondo, hay una conciencia, hay una elaboración sobre el concepto de técnica propio, no tomando el concepto de técnica quizás como europeo o moderno de la palabra. No sé si se entiende. Estoy pensando cómo contestar. Bueno, mira, voy a ser sincera. Yo a veces tengo, a mí me parece que es importante traer la idea de tecnochamanismo, pero yo tengo también algunas reservas de cómo esos dos términos se encuentran, ¿no? Y principalmente en relación a lo que se vehicula como tecnochamanismo, que a veces está más del lado de una apropiación cultural, y yo de hecho no sé cómo, hasta qué punto las comunidades indígenas se ven representados en eso. A mí me parece que todavía ahí hay un otro. Yo creo que es interesante la propuesta de ampliación de nuestra forma de ver la técnica. Pero me pregunto realmente también hasta qué punto a ellos en este momento les está sirviendo, ¿no? Mi contacto hasta ahora, como yo le dije, que es, en esa parte yo todavía estoy adentrando, entonces yo no tengo contacto con las comunidades específicamente, ¿viste? Sí, lo digo en el contexto de que a ojos nuestros pareciera que los pueblos originarios no avanzaran en la historia. O sea, que nosotros tratamos de petrificarlos en una época, digamos, que nosotros mismos nos inventaron en que se quedaron anclados. Y eso, claro, del mundo colonial en adelante hay muchos siglos, hay mucha historia. Sí. Y hoy en día la percepción de cómo avanza la historia, inclusive para los pueblos mismos, originarios, para los indígenas, también es una pregunta que no está respondida por nosotros. Sí. Entonces ahí también se produce un... Claro, yo creo que son encuentros que se están dando, ¿no? Y son... yo entiendo que todavía hay mucho que hacer y pensar. Yo en este momento, yo recién me mudé y estoy dando clases en la Universidad del Sur de Bahía. Y ahí en esa universidad tenemos mucho contacto con poblaciones indígenas en afrodescendientes. Y para mí está siendo muy importante porque yo veo que todo el tiempo, cuando entro en una clase, cuando conozco un estudiante, yo rompo con ciertos preconceptos que yo tenía en relación a estas comunidades que no están paradas en el tiempo. Las comunidades, hay comunidades indígenas ahí que tienen como laboratorios de informática, con producción de audiovisual, con un nivel de conectividad mundial, porque también son movimientos que están organizados y que están organizándose. Y eso es muy bonito, ¿no? De ver cómo ellos se conectan con movimientos andinos, con movimientos de indígenas de otros lados del mundo. Y eso también es tecnología, es cómo ellos se apropian. Y entonces yo sé que es real, ¿no? Sí, también puede haber una cosa con eso del tecnochamanismo y es cuando... Gracias. Como el morbo
y la angustia que nos puede dar que nuestra tecnología no sea suficiente. ¿Cómo es? Como el morbo y la angustia. ¿Morbo qué es? Morbo. Como, El pesar. ¿Cómo se traduce morbo en español? Como el amarillismo, como el voyerismo. ¿Voyerismo? Sí, como la angustia de que nuestra tecnología no sea diferente, que no sea suficiente. Y es también que para nuestros antepasados hay unas tecnologías de comunicación que pueden superar el Skype o el Facebook, ¿no? Y que puede llegarlos a comunicar de otra manera, que puede ser el yagé, o pueden ser un poco de rituales que hay, y que nosotros en esa angustia nos metemos a usar esas tecnologías de manera irresponsable también, ¿no? O intentando encontrar otras conexiones. Sí, lo que me parece, no sé si va muy en lo que dijiste, pero de ver cómo esas otras tecnologías que sean tecnologías, por eso que yo traje el ejemplo de Ana Mateos, que hace trabajo con la manicure, porque también es pensar que el conocimiento de hierbas, ese conocimiento es una tecnología ancestral, y cómo esto está siendo reconsiderado de verdad, está claro que es un mecanismo que va muy lento, principalmente cuando pensamos en el senso común de las personas y, en fin, es una lucha, ¿no? Pero creo que se está revalorando y los más jóvenes están como mirando de una otra forma a sus ancestrales, ¿no? A los más grandes de su comunidad, y decir, bueno, yo quiero aprender con él, ¿no? Yo más o menos veo eso en el poco tiempo que estoy ahí más cerca de esas comunidades. Bueno, los dejamos invitados al resto de las actividades que vamos a tener durante la semana, que quisiera achuntarle a la hora, es el miércoles a las 7, a las 5 en la Biblioteca Municipal, donde se presentarán los proyectos de los colectivos que están en esta parte de encuentro, los que están encontrándose aquí, para que asistan y puedan también ver otras perspectivas y reflexiones sobre la tecnología que hay en el resto de Latinoamérica y en nuestro territorio, porque es el repensar de la tecnología como territorio o las tecnologías territoriales, es el nuevo formato en que hay que vivir, según yo y según todos nosotros en realidad. ¿Qué pasa, Camilo? La mesa de trabajo de mañana que va a continuar un poco Sí. esto. Pero la mesa de trabajo, esas mesas de trabajo son internas. Hay invitados. Bueno, Camilo me señala aquí que también mañana tenemos una mesa de trabajo que empieza a las 2 de la tarde. El martes la reflexión de tecnología en Latinoamérica y el jueves una cosa muy importante para todos nosotros es reflexionar de cómo nos gestionamos, tanto como colectivos, como encuentros, como festivales, y hacer como en cierta forma una junta teórica o reflexiva de ver nuestro trabajo interno.